Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno de este martes. Comenzamos con el repaso de los principales asuntos aprobados esta mañana. Para este Gobierno, la salud y la atención a los servicios sociales es una prioridad y eso se demuestra día a día con hechos, con medidas concretas. Hemos autorizado la contratación mediante 3 conciertos sociales de 236 plazas en centros residenciales, en centros ocupacionales y en servicios de habilitación funcional. 160 de esas plazas son nuevas y supone una inversión total de más de 12 millones de euros. El primer concierto social al que hemos dado luz verde supone la contratación por 10,3 millones de euros de 76 plazas en los centros residenciales de rehabilitación para personas con trastornos mentales graves en Cáceres y en Badajoz. Con este contrato mantenemos las plazas ya existentes, 38 en cada una de las 2 provincias, pero aumentamos el coste por plaza y día, que sube desde los 85,79 euros hasta los 93,4 euros. Son 7,6 euros más por plaza y por día, lo que se traduce en una mejora, en un aumento de la calidad de este servicio. Estos centros residenciales son un recurso fundamental para atender de manera integral a las personas que sufren, que padecen un trastorno mental grave en nuestra comunidad autónoma. Actualmente hay 246 plazas para este colectivo. Por otro lado, hemos autorizado un concierto social para prestar el servicio de habilitación funcional para personas con discapacidad intelectual en Cáceres y en Mérida. Tiene una dotación de 1,2 millones de euros para financiar 135 nuevas plazas, 75 para la provincia cacereña y 60 para la zona de Mérida. En la actualidad, la Junta de Extremadura ofrece 4.332 plazas en habilitación funcional, un servicio que está pensado para favorecer la autonomía personal, la integración social y la normalización de las personas con discapacidad. Con estas nuevas plazas subimos hasta las 4.467 el total de plazas concertadas en nuestra comunidad autónoma. Y más plazas que convocamos mediante concierto social son las destinadas a prestar el servicio de centro ocupacional para personas con discapacidad en Cáceres. Son, en concreto, 25 nuevas plazas, para lo que vamos a destinar más de 800.000 euros. Se trata de un servicio dirigido a personas con discapacidad mayores de 16 años que necesitan apoyo para desarrollar su autonomía personal, para integrarse en la sociedad y para tener un mejor acceso al mercado laboral. Funciona de lunes a viernes durante aproximadamente 7 horas al día y como mínimo 220 días al año. La Junta de Extremadura ofrece este recurso esencial a través de entidades especializadas. Con este nuevo concierto, las plazas aumentan de 1.924 hasta las 1.949. Y hoy quiero informarles de que hemos dado también luz verde a otra iniciativa destinada a garantizar la atención a la población vulnerable. Hemos aprobado la concesión de una ayuda directa de 2,6 millones de euros a la entidad Mensajeros de la Paz para mantener los proyectos que desarrolla en Extremadura para personas mayores y para personas con discapacidad. En la actualidad, Mensajeros de la Paz atiende a 225 personas usuarias del SEPAZ en 4 centros de titularidad pública en distintos puntos de nuestra región. En concreto, esos centros son el Centro Ocupacional y Centro de Día de Moraleja, el Centro Residencial y Familiar para Personas con Discapacidad de Nuño Moral, la Residencia de Mayores de Madrigal de la Vera y el Centro de Día para Personas con Alzheimer Tierra de Barros de Almendralejo. Con esta medida,
lo que hacemos es garantizar el mantenimiento de todas esas plazas y de un servicio fundamental que Mensajeros de la Paz presta en nuestra comunidad autónoma. Nuestro Gobierno está también comprometido con la generación de oportunidades laborales en todo el territorio y en esta línea hemos aprobado 3 iniciativas que tendrán un impacto sin duda muy positivo en nuestra región. Vamos a destinar 37 millones de euros para impulsar una nueva convocatoria del Programa de Formación y Empleo Escala. En él van a participar 1.416 personas desempleadas que van a mejorar su cualificación y sus perspectivas laborales. Escala ofrece un itinerario de 18 meses. La primera etapa, de 3 meses, es una etapa formativa y la segunda, de 9 meses, alterna la formación con el trabajo. Lo que hoy aprobamos son las ayudas para que las entidades interesadas desarrollen estas 2 primeras fases. La tercera etapa, que consiste en la contratación por parte de las empresas privadas durante 6 meses de este personal, se va a financiar con una convocatoria posterior. Estas ayudas cubren los salarios tanto de los formadores como de los alumnos, los gastos asociados a la formación y también hay ayudas para la movilidad de los participantes. Los alumnos que pasan por el programa Escala adquieren una cualificación adaptada a las necesidades reales del mercado laboral y una experiencia práctica en empresas que facilita sin duda su desarrollo profesional. Los datos que tenemos del programa Escala correspondientes a la convocatoria del 2024 muestran una mejora respecto al programa anterior de escuelas profesionales duales de empleo. En el año 2024 se alcanzó una tasa de inserción del 63,12% a los 3 meses de finalizar la formación, frente al 56,01% que se obtuvo en la convocatoria del año 2023. Y de un programa absolutamente consolidado nos vamos a otro programa novedoso. Lanzamos una nueva línea de ayuda dotada con 500.000 euros para garantizar el relevo generacional de las empresas familiares. Los propietarios interesados van a recibir hasta 16.000 euros para asegurar la continuidad de sus negocios en el momento de la sucesión. En Extremadura, como ustedes bien saben, el 90% de las empresas son empresas familiares. El programa se dirige a aquellas con al menos 7 trabajadores. Son alrededor de 4.500 en toda la región y garantizar su relevo es una medida estratégica, junto a uno de los principales desafíos que sin duda afronta nuestro tejido empresarial. Queremos estar al lado de cada empresa familiar, dar respuesta también a sus necesidades reales, porque lo que tenemos muy claro es que detrás de cada una de ellas hay un negocio consolidado que genera riqueza, que genera empleo y que genera vínculos importantes con nuestro territorio. En esta línea venimos trabajando desde el año 2025 codo con la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar. Hoy damos un paso más, un paso fundamental en nuestro compromiso con este relevo generacional, con ayudas directas para acompañar todos estos procesos de sucesión. Podrán cubrir el 80% de los gastos que realicen, en los que se incurra al elaborar o al actualizar los protocolos familiares, así como cualquier gasto vinculado a la contratación de servicios de asesoramiento para desarrollar estos procesos de relevo. Si realizan la inversión máxima estipulada, que es de 20.000 euros, van a recibir esta ayuda de 16.000 euros. Calculamos que un total de 25 empresas extremeñas van a poder beneficiarse de esta primera convocatoria. Cambiamos de asunto porque les quiero informar de una medida para apoyar los hábitos saludables entre la población. La Junta de Extremadura va a aportar 10 millones de euros para el programa de dinamización deportiva, una iniciativa que fomenta la práctica deportiva en los municipios de menos de 20.000 habitantes, sobre todo en municipios del medio rural.
Hoy hemos autorizado la firma de un convenio con las Diputaciones de Badajoz y de Cáceres para desarrollar este proyecto entre 2026 y 2029. Este programa nace en 1997 con el objetivo de acercar el deporte a los pueblos, intentar fomentar ese deporte base, promover la actividad física en todas las edades y mejorar la gestión de las instalaciones deportivas públicas. La Junta de Extremadura aporta el 65% de la financiación y las dos diputaciones el restante 35%. La cuantía total es de 15,5 millones de euros para los próximos 4 años. Esta partida sirve para garantizar los contratos de 152 dinamizadores deportivos en nuestra comunidad autónoma. Se cubren los salarios y los posibles gastos relacionados con alojamientos, con manutención y con desplazamiento. Hasta ahora, el programa se financiaba mediante subvenciones a las mancomunidades para desarrollar estos proyectos. Como novedad, desde este año se va a realizar mediante un convenio de colaboración entre las administraciones. Se trata, como saben, de una fórmula mucho más eficaz que garantiza la estabilidad de estos profesionales y fomenta ese modelo de colaboración entre administraciones para mantener lo importante que son los servicios públicos esenciales en todo el territorio. Medidas como esta confirman el compromiso de la Junta de Extremadura con el municipalismo. Y con ese mismo objetivo hemos dado luz verde a una convocatoria de ayuda por valor de 485.000 euros para que los municipios de hasta 20.000 habitantes redacten y tramiten sus planes generales municipales. Esos planes son instrumentos básicos para lograr un desarrollo urbanístico acorde a las necesidades de los pueblos. Contribuyen sin lugar a dudas a generar oportunidades, a actualizar y a, por supuesto, impulsar esa actividad económica, a impulsar también la construcción de la vivienda y a dotar de mayor seguridad jurídica tanto a las administraciones locales como a los ciudadanos y a las empresas. Desde nuestra llegada al Gobierno aprobamos cada año esta convocatoria de ayuda y, a diferencia de lo que ocurría hasta entonces, cuando solamente se sacaba una convocatoria y esto se producía cada 4 años. Por otro lado, quiero informarles de que el Consejo de Gobierno ha autorizado la resolución del contrato de concesión de la red de centros de servicios de transporte en Extremadura tras estudiar el dictamen de la Comisión Jurídica que avala esta decisión. Esta situación se produce tras el incumplimiento continuo, reiterado y muy grave por parte de la empresa concesionaria Copergy Ibérica S.L. de sus obligaciones en la prestación del servicio. Antes de adoptar esta medida, desde la Junta de Extremadura hemos explorado distintas opciones para garantizar y para asegurar la continuidad de la actividad en los 10 centros de atención al transporte y, sobre todo, para preservar, para mantener los 56 empleos afectados por el impago de las nóminas. Sin embargo, al no prosperar ninguna de las opciones planteadas, hemos iniciado los trámites para resolver este contrato. Paralelamente, desde ya estamos trabajando en la firma de un convenio para reactivar los servicios y hacerlo de manera inmediata. Y mientras tanto, diseñamos un nuevo modelo de gestión que garantice la adecuada prestación del servicio y que se va a licitar próximamente. Desde la Junta de Extremadura hemos actuado siempre con plena transparencia y con el máximo rigor y siempre defendiendo el interés público. Y vamos a seguir así, al lado de los trabajadores afectados para que se resuelva esta situación lo antes posible. Seguimos con otra convocatoria de ayudas, en este caso la destinada al campo. Vamos a apoyar con 1,5 millones de euros a las agrupaciones de defensa sanitaria, ganaderas y apícola en la prevención de enfermedades animales. Las cuantías de hasta 15.000 euros por agrupación van a garantizar la protección sanitaria de la cabaña ganadera.
Estas ayudas sirven para cubrir los gastos en programas sanitarios que son obligatorios, en servicios veterinarios, en pruebas diagnósticas o en vacunas, entre otras actuaciones de carácter preventivo. Con esta medida reforzamos nuestro apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones. Para terminar, hemos autorizado un nuevo contrato para seguir mejorando nuestra respuesta ante los incendios forestales. Vamos a incorporar 8 nuevos camiones autobomba para el plan Infoex, por un valor de 2,8 millones de euros. Esta compra se enmarca en el proceso de renovación de la flota del Infoex, que en los últimos 3 años ha estrenado nada más y nada menos que 90 vehículos. Los nuevos camiones autobomba permiten que los bomberos forestales trabajen con más seguridad y que el plan Infoex disponga de la última tecnología en la lucha contra los incendios. Esta adquisición nos va a permitir también equipar a los nuevos retenes que se crearán entre este año y el año próximo. Serán 6. 3 de ellos estarán en Cáceres, Plasencia y Don Benito, que pasarán así de tener 1 a tener 2 retenes en cada uno, y los otros 3 van a estar en Coria, en Zafra y en Trujillo, que ahora no tienen ningún retén y pasarán, por lo tanto, a tener 1 en cada uno. Estos 6 nuevos retenes se unirán a los 67 que hay actualmente repartidos por toda nuestra región. Desde la Junta de Extremadura apostamos por un Infoex mejor preparado, con más bomberos y un parque de maquinaria pesada de última generación. Solo en el último año ha crecido de manera importante, con 7 bulldozers, 3 tractores, 11 vehículos pick-ups, otros 8 camiones, 6 cabezas tractoras y 6 plataformas. Es todo por mi parte, quedo a su disposición a partir de ya para responder a cualquier cuestión que deseen formular. Gracias. Buenos días. Juan, buenos días. Yo sobre la red de centros de transporte, ha dicho que se va a intentar reactivar de manera inmediata, sí, que se va a preparar un nuevo modelo de gestión y que se licitará en breve. Pues esas 3 cosas, precisarlas un poco más. ¿Cómo se va a reactivar? ¿Cómo será ese modelo? ¿Y cuándo se va a licitar? Bien, pues se está trabajando desde ya, le trasladaremos la información lo antes posible, se hará desde la consejería. Se ha intentado trabajar en distintas soluciones a lo largo de estos meses, estar sin duda al lado de los empleados. Hemos intentado todas las vías posibles y al final la única salida es esta resolución de este contrato, y para que no vuelva a suceder se trabaja en ese nuevo modelo que dentro de nada será licitado y del que le informaremos, Juan, lo antes posible. Sí, buenos días. Respecto al Infoex, ayer la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, dijo que Extremadura no estaba mejor preparada que el año pasado, cuando hubo el incendio de Jarilla, para afrontar la temporada de riesgo de incendio. ¿Qué opina la Junta de Extremadura al respecto? Muchas gracias, Ana. Pues en un tema tan serio, tan importante para nuestra comunidad autónoma, en el que hay tantísimos profesionales jugándose la vida a diario para combatir esos terribles incendios, yo lo que le pediría a esta señora es que deje de mentir. Ya mintió, lo hizo el año pasado cuando dijo que presupuestariamente se destinaba más dinero a toros que a la prevención y a la extinción de incendios, y fue desmentida por medios nacionales y todo el mundo pudo ver que lo que hace en este tema es justo eso, intentar sacar un rédito político en lugar de situarse al lado de la Junta de Extremadura para combatir esta situación. Desde un primer momento hemos reforzado el Infoex y lo hemos hecho contratando a 138 bomberos forestales durante todo el año, que es que saben que esto no se producía con anterioridad. Lo hemos hecho con la mayor dotación presupuestaria de la historia, lo hemos hecho con un avión anfibio, lo hemos hecho con 6 coordinadores más de zona, con 41 vehículos incorporados, lo hemos hecho con realidades, con presupuesto, con medidas concretas que contribuyen a esa prevención. Ojalá todos los grupos estuvieran a la altura de estos profesionales, ojalá dejaran de mentir, ojalá se situaran al lado
Importe, dotación presupuestaria, preocupación máxima por algo que consideramos esencial en nuestra región. Todas las propuestas serán bienvenidas. Lo que no vamos a tolerar es que se siga mintiendo. Y esta señora, en este sentido, lo único que hace es mentir. Hola, buenas. Con respecto a los centros de transporte, sí. La restricción el término del contrato que se hace con la Junta, sí. ¿Va a propiciar que esos trabajadores puedan terminar su contrato y así, bueno, pues salir del limbo en el que están? Porque ahora no cobran, pero tampoco pueden cobrar ni del paro ni de ningún sitio. Están ahí en tierra de nadie. Usted sabe que eso viene determinado por la normativa laboral, que nuestra actuación, el margen de actuación es mínimo, que nosotros hemos pagado a la empresa pidiendo que por favor pagara a esos empleados y no lo ha hecho. Por lo tanto, en este caso lo único que puedo hacer es remitirme a la normativa laboral y a que ojalá la situación de estos 56 trabajadores dentro de muy poco pues sea la mejor posible, se garantice la prestación del servicio, cobren lo que se deben, pero desde ahí la Junta de Extremadura no tiene ninguna competencia ni podemos avanzar ninguna solución, pese a que lo hemos intentado. Dejen de hacer política con esta cuestión, lo hemos visto en el Parlamento. Le digo a los grupos de la oposición y les pido la misma responsabilidad que he pedido en cuestiones tan importantes como el Infoe. Dejen de hacer política con esta situación. Ojalá tuviéramos más margen de actuación, pero aquí el margen es nulo, no hay ninguno, por esa aplicación de esa relación contractual entre la concesionaria y estos empleados. Incidiendo en la pregunta de la compañera, no sé si es posible, pero ¿se podría llegar al caso que se subrogue a estos trabajadores? ¿Se puede dar la posibilidad? Se analizará la situación y en ello está la consejería. Esto hay que resolverlo, hay que resolver este contrato y se trabaja en esa nueva licitación. Le trasladaremos la información en cuanto lo Entonces, veamos. la Junta no plantea ninguna solución para estos 56 trabajadores. Hemos intentado todo y lo que tenemos ahora encima de la mesa es resolver este contrato, que es lo que ha dicho la Comisión Jurídica que podemos hacer. Y eso es de lo que les informo hoy. Gracias a todos y nos vemos dentro de muy poquito y ya luego sí que dejaremos descansar un poco. La semana que viene va a ser una